Buenos días, bienvenidos a Transversales. En el día de hoy debatiremos acerca de la vivienda en España. La población se concentra cada vez más en las ciudades, pero las nuevas generaciones ya no pueden permitirse comprar una vivienda en muchas de ellas. El precio del alquiler representa casi un 50% del salario medio en España y sube a un ritmo mucho mayor que el de los sueldos. Mientras tanto, el turismo modifica y tensiona nuestras ciudades, y mientras España se hace más internacional, llegan muchos fondos del extranjero dispuestos a invertir y comprar apartamentos o edificios. Aquí se enfrentan dos realidades de la vivienda: el derecho y el valor de inversión. Para entender mejor esta realidad y ampliar nuestra visión y buscar soluciones, tenemos a dos invitados con nosotros. Por un lado, tenemos a Piedad Villena Arbona, abogada, empresaria y agente inmobiliaria. Desde aproximadamente el año 2000 fundó su propia agencia inmobiliaria, CPI Gestión, y posteriormente se asoció con la firma Keller Williams, desde donde actualmente ejerce como operadora principal de Keller Williams CPI Gestión en Valencia. Bienvenida, Piedad. Muchas gracias, Edu. Por otro lado, nos acompaña Adrián Torres Astaburuaga, es arquitecto por la UPV, urbanista, y cuyo trabajo enlaza arquitectura, paisaje y urbanismo a través de una mirada social y ecosistémica. Cuenta con una trayectoria que incluye participación en colectivos interdisciplinares y ha desarrollado investigaciones en Francia, Brasil y Suiza, ampliando su formación en arquitectura experimental y teoría del urbanismo público. Actualmente trabaja como profesor en urbanismo en la UPV. Bienvenido, Adrián. Un placer, muchas gracias por la invitación. Gracias a los dos por venir. Vamos a empezar contextualizando un poco el tema. Adrián, empiezas tú. Cuéntanos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál es el origen del problema y cómo se ha creado toda esta situación actual? Pues a ver, en primer lugar me gustaría como convenir de qué vamos a hablar, porque tenemos el mercado de la vivienda en España, pero el mercado de la vivienda en España, como bien decías, es muy diferente en los medios urbanos y en los medios rurales. Los medios rurales no tienen nada que ver con los medios urbanos, de hecho casi que están siguiendo lógicas contrarias de pérdida de población, degradación, etcétera. Entonces, convendremos entonces que hablamos de los medios urbanos, que parece que se está convirtiendo, ¿no? Nos estamos, como decías, convirtiendo, el mundo se está convirtiendo en urbano, es lo que llaman ese proceso de urbanización, casi de antropoceno, ¿no? Y nos estamos concentrando, podríamos hablar críticamente o no de eso, en los medios urbanos que están marcando una tendencia y una lógica. Parece que el mundo es la ciudad, ¿no? El mundo rural parece que desaparece y los precios y los accesos a las propiedades son muy divergentes en función del medio rural o del medio urbano. Y por otro lado, digamos que podemos hablar de la vivienda en España, pero yo diría que podríamos tal vez centrarla en la vivienda en Valencia o en la región, en la Comunidad Valenciana, ya que hemos asistido en estos últimos años a que Valencia ha seguido el paso de las ciudades tensionadas, de como Barcelona, Madrid, yo diría Sevilla y otras, ¿no? Entonces estamos experimentando con una celeridad muy grande este proceso, ¿no? También un disclaimer, ¿no? O sea, creo que es interesante que propones de debatir sobre temas tan importantes y tan candentes, y a menudo tendríamos la tendencia de ocupar una posición moral o ideológica, y creo que es muy importante a día de hoy ser capaz de controvertir cuestiones tan delicadas como esta desde desprejuiciadas, sin la moralidad necesaria. Hay gente que comenta que todo es político, que todo es ideológico, desde una óptica del sentido común, desde un parámetro de pues los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, la Constitución española, es decir, cuestiones que son estructurantes de nuestro ser en grupo, ¿eh? Y luego, finalmente, yo no soy el más indicado para hablar de vivienda. Hay expertos a nivel nacional mucho mayor que cualificados que yo, como Javier Burón, por ejemplo, la crisis de la vivienda, que es un experto analítico sobre la vivienda. Esos son, digamos, mi disclaimer inicial que enmarca, ¿no? Pero bueno, cabe decir que hemos llegado hasta aquí, no es un proceso lineal. Vivimos en una lógica de bucles y de ciclos, ¿no? Entonces, si hacemos un espacio temporal de los últimos 25 años del siglo XXI, hemos sufrido ya una burbuja inmobiliaria muy importante en los años 2007-2008, asociada a esta cuestión de las hipotecas subprime, ¿no? Es decir, necesitamos se dieron hipotecas a personas que no podían, eso es lo que se ha contado, ¿no? Etcétera. Después os lo podrás contar
Piedad, mucho mejor tú. Después de la eclosión de la burbuja se estabilizó, bajó el mercado, se fue estabilizando y vivimos pues un repunte de esta burbuja, ¿no? Actualmente, en donde vemos que no necesariamente el incremento del precio, ¿no? Y esta sociedad de dificultad que es a la vivienda está necesariamente relacionada con cuestiones demográficas. Anteriormente pensábamos que la demografía, el crecimiento de las poblaciones, iba a requerir que se fueran construyendo viviendas. Sin embargo, estamos en la ciudad global, estamos en el mercado global, estamos sujetos a una lógica de mercado internacional que pues está haciendo concebir la vivienda como en un escenario de liquidez mundial que necesita invertir en algo como la vivienda, como una inversión sólida que hay que realizar, transicionando de esta manera de una lógica de bien de uso, como decías, el habitar, a un bien de mercado, puramente de mercado, agudizándose todas estas problemáticas, ¿no? Entonces el mercado internacional pues ha modificado completamente los parámetros, es mi punto de vista, ¿no? Podríamos hablar de que hay una demanda estructural, una falta estructural de vivienda, ¿eh? Yo diría que hay una falta de vivienda asequible, ¿no? O sea, entonces creo que las presiones internacionales, el factor turístico y esta concepción de la vivienda como un valor de mercado nos ha llevado a una situación de una rentabilidad, una búsqueda de rentabilidad ansiosa, en donde en esta vida de la inmediatez, ¿no? Y del consumo y la rentabilidad ansiosa nos vemos abocados a una lógica pues, de una locura en donde se ha duplicado el precio de la vivienda en un muy corto espacio de tiempo y se está viendo un desplazamiento poblacional de facto en nuestros núcleos urbanos, con una adquisición del mercado inmobiliario por ya sea grandes grupos de inversión, ya sea gente que trabaja de manera deslocalizada, ya sea gente que invierte en una vivienda en el extranjero, ya que el poder adquisitivo exterior es mucho mayor al nuestro. Entonces, como le pasó a Portugal, de repente Valencia y España, las ciudades, porque repito, cabe destacar que estamos hablando del medio urbano, están vendiendo su solar, están vendiendo su propiedad a postores, a mayores postores, desplazando y dificultando la vivienda a la población local. Ese sería un poco mi marco interpretativo. ¿Estás de acuerdo, Piedad? ¿Algo que modificar? Bueno, como ha dicho tantas cosas, ¿no? Ha tocado tantísimos palos, pues creo que estoy de acuerdo. Sí, te podría decir un 80% de todo lo que ha dicho, que es bastante, ¿eh? Y sí que es verdad, a ver, volviendo a la pregunta, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues sí que, tratando de ser un poco puntual, si vemos las series históricas de datos oficiales, desde que hay series históricas de datos oficiales, ¿sabéis cuál fue la década en España donde se construyó más vivienda pública? No, protección oficial o vivienda social. ¿Más vivienda pública? Sí. ¿Qué década o qué año en España, desde que hay una serie histórica de datos oficiales, se construyeron? ¿De 2000 al 2010? ¿De 2000 a 2010? No sé. ¿Piensas tú? ¿Vale? Yo ¿Por creo, ahí? ¿Qué opinan? No, tal vez durante el franquismo. Correcto, los años 60. Sí, de los años 60, en la década de los 60 70, o más o menos 10, 14 años, se construyeron aproximadamente 3,5 viviendas sociales. En la última década se ha construido como 29 veces menos que eso. No vamos a nombrar al innombrable, pero eso es un dato que está ahí, bueno, y está ahí en la serie histórica. Entonces, obviamente, claro, por supuesto que eran viviendas de calidad, se vendieron en vez de alquilarse, que creo que, por ejemplo, eso, no sé si conocéis el caso Viena, pues ahí llevan como 100 años, desde los años 20, que esa construcción masiva de vivienda social, pues en vez de destinarse a la venta, que luego ya sabemos que aquí se han liberalizado los precios y se ha especulado también, ¿no? con la vivienda de protección oficial, pues no, allí siempre desde el primer momento fue alquiler, y además viviendas que muy bien acondicionadas, no en guetos, no separadas, sino muy integradas, con zonas comunes, lo que ahora queda muy guay decir esto de co-living, ¿no? Y bueno, pues ese es un caso de muchísimo éxito, pero claro, es un caso que se remonta a 100 años atrás, de mucha construcción de vivienda social. Entonces,
Bueno, pues de aquellos barrios vienen estos lodos. El origen del problema, pues si nos remontamos a la serie histórica, esa diferencia tan grande de voluntad política y de recursos económicos y humanos para crear vivienda social, pues ha ido cuesta abajo, pero además con unas cifras absolutamente raquíticas, ¿no? que tenemos ahora. También podemos hablar de otros desafíos, ¿no? Como pues obviamente que la vivienda social pues tiene que ser asequible, pero a través del alquiler se puede conseguir. También es verdad que aquí tenemos una cultura muy de propietario, ¿no? En el año 2008, otro dato también súper curioso, ¿sabéis qué porcentaje de propiedad versus alquiler había en España? ¿2008? En el 2008. Que 75. Yo lo subo más, a 80. 87%. 87. Brutal. Y ya desde un... Eso es un dato ahí también oficial, pero desde mi punto de vista, que llevo ya 20 años, 20 y pico en el sector inmobiliario, yo recuerdo trabajar en la inmobiliaria, ¿no? Ahí a pie de trincheras en el año 2000, y cuando te venía a la agencia inmobiliaria una persona preguntando por alquiler, era como un ovni, ¿no? Un ovni, un objeto moroso no identificado. ¿Pero cómo que moroso? Sí, sospechoso de ser moroso, porque ¿quién en su sano juicio quiere alquilar una vivienda cuando en España lo normal es comprar, ¿no? Todo el mundo está comprando, los bancos te regalan la hipoteca y te regalan el coche, te regalan el crucero, etcétera. Y incluso las agentes inmobiliarias disuadían al pobre potencial inquilino de que alquilara y que comprara, porque es que eso de alquilar tirar el dinero, bla, 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 ¿no? Y luego también es verdad que era un mercado en el que no había prácticamente inventario de propiedades en alquiler. Y entonces pues era realmente difícil, porque pues tampoco había incentivos a los propietarios a nivel de seguridad jurídica. Luego también podemos hablar de incentivos fiscales, obviamente, ¿no? Pero a nivel de seguridad jurídica, que al final es lo que más mueve a las personas, pues tampoco había una seguridad jurídica muy proclive para que los propietarios españoles se lanzaran a poner sus pisos en el mercado de alquiler. Y yo tenía que hacer una labor realmente muy proactiva de llamar a conocidos para darles esa seguridad jurídica, para darles los mecanismos que la ley te otorga para que se lanzaran a alquilar sus propiedades. Afortunadamente, esta estrategia de mi agencia inmobiliaria con el alquiler me salvó en el 2007, cuando hubo esta crisis inmobiliaria, de cerrar la inmobiliaria, porque yo había hecho muchos alquileres, cosa que todas las agencias inmobiliarias despreciaban. Y yo me había posicionado ahí muy bien y bueno, pues claro, el alquiler a partir de la crisis fue para arriba, ¿no? Entonces eso me permitió pues bueno, seguir prosperando en el mundo inmobiliario y ya pues hacer más ventas en un mercado absolutamente complicado de vender, como fue ya la crisis inmobiliaria. Pero a mí siempre me ha gustado mucho el alquiler, siempre he sido muy pro alquiler, pero sí que es verdad que claro, yo entiendo también a los propietarios porque nunca han tenido esa seguridad jurídica. Fíjate que en el año que fue Zapatero el que sacó esto del desahucio express, que consiguió que más o menos en 6 meses, si tenías un inquilino moroso, pues ya a nivel plazos judiciales ya no tuviera que estar en tu vivienda, ¿no? Eso fue como un súper logro y eso ayudó mucho a que más propietarios sacaran viviendas en el mercado de alquiler. Entonces, además de todo esto que he comentado, también considero que un punto muy grave que ha agravado mucho la situación es los palos en la rueda que a nivel legislativo le están poniendo a los propietarios a nivel de seguridad jurídica para alquilar sus propiedades. Obviamente, pues esa permisibilidad con el tema de la ocupación, o permisibilidad que hay, no permisibilidad, incluso leyes antidesahucio donde no puedes desahuciar a un inquilino moroso. Sí, vale, el juez dice que es moroso, que te debe ese dinero, pero que no se va del piso, ¿no? Entonces, claro, obviamente los propietarios dicen, pues con estas reglas ya no juego, pues cierro el piso, lo alquilo por habitaciones, lo alquilo por temporada, y si puedo conseguir una licencia turística, pues a ver, cuéntame cómo va esto, ¿no? Ya no se puede, pero obviamente al final el agua pues busca su cauce, ¿no? La puedes encauzar, pero no la puedes detener. Y la gente pues obviamente pues tiene que mirar por sus intereses económicos, muchas veces por sus ahorros de toda su vida, y esos dos datos, obviamente la escasez de vivienda social y también la escasez de incentivos y de seguridad jurídica a los propietarios actuales del parque de viviendas que pueden salir en alquiler, pues no ayuda.
A ver, entonces, hemos hecho más o menos un diagnóstico por tu parte en el que vemos cómo hay una mezcla entre políticas públicas y una lógica de mercado que nos ha llevado a esta situación. Y ahora mismo, ¿qué agentes crees que son los que están participando en...? Porque claro, por un lado tenemos la situación que comentas con los alquileres, pero los pisos en venta no es que estén tampoco bajando porque hay una afluencia de alquileres a venta. Han subido mucho. Tenemos por un lado un montón de agentes que se están beneficiando de estos precios, ya sea inversores, ya sea fondos extranjeros, ya sea personas que compran aquí para tener una segunda residencia y aprovechan esa situación. Tenemos un montón de agentes en la sociedad, de personas que están intentando alquilar o comprar la casa y que no consiguen llegarlo o están pagando estos incrementos. ¿Cómo analizas tú ahora mismo esta situación actual? ¿Qué agentes son los que igual deberían intervenir o deberíamos controlar de alguna otra manera? ¿Cuál sería la pregunta final? En la situación actual, ¿Sí? ¿Cuál es el análisis de lo que está ocurriendo? Y ¿qué podemos hacer? Sí. Nosotros, como arquitecto, agente inmobiliaria, persona de a pie, pues, a ver, yo considero que obviamente no tenemos la varita mágica para cambiar las cosas de forma rápida, como a lo mejor en otros gobiernos que eran más versátiles y más rápidos, ¿no? Para llevar a cabo políticas de una forma más rápida, pues ahora hay que conseguir consensos políticos y eso vemos en la televisión todos los días que no es sencillo, ¿no? Pero al final el derecho a la vivienda muchas veces es un derecho, está en la Constitución, correcto, pero bueno, desde mi prisma de abogada hay derechos fundamentales como es el derecho a la vida, el derecho a la libertad religiosa, que son fundamentales. Vas al Tribunal Constitucional y dices, oiga, por favor, que se respete mi derecho a la vida o a la libertad religiosa y te protegen y vas directamente, no por la vía legal. Pero el derecho a la vivienda no es un derecho fundamental, es un derecho social. Entonces tú no puedes ir a un juez y decirle, por favor, que me pongan un piso de alquiler social o lo que sea. No se puede. Al final depende de la voluntad política, de las leyes de los políticos, para que ese derecho que está reconocido en la Constitución tenga un contraste, ¿no? en la realidad social. Como por ejemplo un derecho equiparable al derecho de vivienda digna sería el derecho sanitario, el derecho a ir al hospital y que te atiendan, ¿no? Y que te curen. Y ese sí que lo tenemos, hay un consenso social muy amplio en que es un derecho que está aquí, que lo usamos, ¿no? Y nadie quiere renunciar a él, ¿no? En España, igual que pues en Viena, el 60% de las personas viven en una vivienda social y hay un consenso en que eso tiene que seguir siendo así. Y entonces no hay partido político que se le ocurra no perpetuar a través de las leyes esa situación, ¿no? Y lo mismo ocurriría un poco aquí, por poner un paralelismo, ¿no? Pues obviamente aquí el sistema sanitario pues somos la envidia de otros muchos países, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay que favorecer ese derecho a través de la voluntad política, a través de las leyes, pues señores, voten. No sé, es como si tú eres una persona que tienes una conciencia social o ecológica muy grande y tú vas al supermercado y entonces ya empiezas a ver todo como en Matrix, ¿no? Ostras, esto tiene plástico, pues compro vidrio. Pues esto, ya empiezas a mirar, a comprar desde otro prisma, de decir, quiero reducir mi huella, ¿no? Y todo lo que voy a tirar a la basura el día de mañana. Entonces ya tu elección o tu voto está en comprar un producto en vez del otro. Al final el empresario, el dueño de Mercadona, el señor Juan Ros, dirá, ostras, pues si es que la gente se está comprando más cristal que plástico, pues voy a cambiar mis productos porque veo que el consumidor vota y está favoreciendo este tipo de producto, aunque sea a lo mejor más caro o más pesado de llevar que el otro, ¿no? Pues al final nosotros tenemos que hacer lo mismo. Como ciudadanos tenemos poco capacidad de cambiar las cosas desde nuestra pequeña escala, ¿no? Pero bueno, oye, a mí una vez alguien me dijo, nunca minusvalores tu capacidad de cambiar las cosas, porque cuando pienses así, pues piensa en la capacidad que tiene de molestar un mosquito en tu dormitorio en plena noche de verano. Bueno, entonces sí, pues tenemos que ser molestos, tenemos que dejarnos oír, tenemos redes sociales que hoy en día, pues, jolín, eso es una herramienta brutal.
Y sobre todo tenemos que en el día a día tener más conciencia social de decidir qué compro, qué no compro, y qué voto y qué no voto, y qué apoyo y qué no apoyo. Adrián, en la lógica del mercado puede solucionar un poco la situación. Tenemos que exigir al gobierno que intervenga. Sí, a ver, son debates verdaderamente complejos y duros, ¿no? Difíciles. Yo, en mi opinión, sí debería haber un control. O sea, la vivienda es a la vez un servicio, ¿no? Y un valor de mercado, pero es un servicio. Y aunque no sea un derecho fundamental, debería serlo, ¿no? O sea, igual que estamos contentos de que tener un servicio de salud ejemplar, ¿por qué no tener una parte de viviendas ejemplar? ¿Por qué no garantizar el acceso a la vivienda a todo el mundo y no estar generando estos juegos del hambre que estamos creando actualmente, ¿no? Entonces creo que con mucho tranquilidad y con parsimonia y entendiendo las complejidades del mercado, me parece que es muy importante que el sector público haga las modificaciones pertinentes legislativas para erradicar esta tendencia hacia los juegos del hambre, de acuerdo contigo en el incentivo de la vivienda pública, de perennidad, ¿no? Es decir, vivienda pública que se mantiene siempre pública, porque si es pública y luego entra al mercado, así como la necesidad jurídica de los propietarios de que pues eso, no haya ocupaciones que se perennicen, ¿no? Creo que han habido debates y cambios legislativos un poco contraproducentes que pueden parecer en una primera instancia sociales, pero que en realidad pues provocan una incertidumbre jurídica, ¿no? Lo que no puede ser es, digamos, dar al mercado, ¿no? O sea, la mano invisible, ¿no? Por eso digo, no hay una moralidad, no hay una política, no hay una ideología de fondo, pero en el fondo está la ideología y la política de decir Adam Smith, ¿no? La mano invisible del mercado, ella misma se autorregula. Estamos viendo que si dejamos al mercado, a la mano invisible del mercado, la gestión de nuestras casas, de nuestro lugar de habitar, nos convertimos en una cuestión completamente caníbal, ¿no? O sea, en donde hay dos partes, ¿no? Está el propio propietario, el pequeño propietario que va a querer ajustarse a ese precio creciente del mercado, que es una cuestión problemática, pero claro, está ese nuevo mercado global de grandes inversionistas, porque esa vivienda deshabitada del miedo a la ocupación, yo creo que es residual frente a las grandes reservas de inversión que se están haciendo, comprando grandes grupos y de repente dejándolos para venderlos en el momento apropiado, ¿no? O sea, habría que analizar todas esas viviendas vacías que hay actualmente, digo muy bien, no ya de ese pequeño propietario que tiene una segunda residencia, porque una generación anterior a la nuestra pudo comprarle una casa a cada hijo y pudo hacer una vivienda de... No, ese somos todos. Yo hablo de controlar ese mercado global que es completamente caníbal y agresivo, con lo cual es necesario apostar por la población local y por no ir quitándonos derechos fundamentales, porque creo que es un gran drama que la generación entre 25 y 35, 40, 45 años vivan con sus padres a día de hoy. Es un drama, pero no un drama político, económico, es un drama casi psicológico, sociológico. Estás impidiendo a toda una generación ser autónoma, emanciparse y poder acceder a generar una vida digna, tener descendencia, tener hijos, tener una dignidad. Entonces me parece que no abordar esto desde las políticas públicas es estar pues eso, abocándonos a un suicidio de estas nuevas generaciones, que es la esperanza productiva y vital de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a necesitar políticas públicas? De hecho, Adrián, perdona que te interrumpa, pero a tenor de este tema de la edad, estuve la semana pasada leyendo un dato súper curioso también de las estadísticas oficiales que ha sacado recientemente el Colegio de Notarios, que hay una página web que tiene datos muy interesantes y son accesibles a nivel gratuito. Y una de ellas era el rango de la edad de los compradores en España. ¿Qué rango de edad pensáis que es el mayoritario de las personas que están comprando en España? Se habrá aumentado muchísimo la edad, ¿no? Más de 50. Entre 50 y 60 años. Es el rango mayoritario de las personas que están comprando vivienda en España. Y luego también un dato que me pareció súper curioso. ¿Qué porcentaje de esas compraventas, de las transacciones que se realizan, las realizan personas físicas y qué porcentaje las realizan personas jurídicas? ¿Cuál diríais que es el porcentaje? 50, 50, 50. ¿Y tú, Adri? No sé. ¿Te mojas?
Un 90% personas físicas, un 10% personas jurídicas. Ah, bueno. Luego vamos a desmontar también esto de, es que aquí es de los fondos, la sociedad, no sé qué. No. O sea, el 90% de los que están invirtiendo son Manolo García Pérez y Piedad Villena. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que al final el dato mata muchas veces el relato y tenemos que ser rigurosos. Y gracias, digamos, a que hoy en día tenemos también los datos al alcance de la mano, también es verdad que hay mucha infoxicación. Y la gente antes ve un reel o un Instagram o no sé qué, que se va a la fuente oficial del Colegio de Notarios o el Colegio de Registradores para ver estos datos por dónde andan. Pero también es cierto, como él apunta, que uno de los desafíos grandísimos que en la España de los 60 no existía es la cantidad de gente que a nivel global se quiere venir a España. Y esto también cambió mucho con el tema del COVID. Claro, el tema del COVID es un cambio de paradigma porque todo el mundo ha aprendido a teletrabajar. Y dices, ostras, pues sí, ahora puedo trabajar de arquitecto en mi soleada Valencia, donde no llueve 30 días seguidos, y está mi familia y la gente que yo quiero y tengo ese apego, ¿no? Y puedo seguir trabajando en proyectos para Suiza, ¿por qué no? Pues antes del COVID probablemente pues hubieras pensado, Claro. no es posible, tengo que ir en Suiza. Entonces, ese cambio de mentalidad, pues igual que tú lo has hecho posible, pues otros muchos profesionales lo están haciendo posible. Y entonces mucha gente que vive en la triste y gris Europa o más allá, pues prefiere vivir en la Costa del Sol. ¿Cuál sería el porcentaje Y de teletrabajar. extranjeros? ¿Cuál sería el porcentaje de extranjeros que compran vivienda en España? Pues mira, eso también es un dato a tener muy en cuenta, porque ¿sabes cuál es la provincia de España donde más extranjeros compran? Málaga. Alicante. Alicante, casi. Correcto. Y bueno, Alicante es Comunidad Valenciana, o sea que al final es algo que nos atañe, ¿no? Y nos compete. Y obviamente pues os habéis enterado que Valencia salió en esta lista Forbes como mejor ciudad para que los expatriados vivieran, y obviamente pues todo esto resuena si puedes teletrabajar y resulta que es una de las mejores ciudades del mundo según los expatriados para vivir, porque obviamente pues si tienes ingresos de fuera altos y aquí todavía el nivel de vida no es elevado, buen tiempo, buen clima, etc., pues eso hace un efecto llamada importante. Entonces la población ha crecido, o sea, tú también ves la estadística a nivel poblacional, y aunque creo que, no sé cuánto estaba en la media de hijos, 0,5, pero ya no es a base de hijos que crece la población, sino es a base de gente que quiere vivir en Comunidad Valenciana, que quiere vivir en Valencia. Entonces hay mucha más población demandando propiedades aquí que en otras épocas donde Valencia no se sabían ponerlo en el mapa. Yo también en el año 2004 hice alquileres turísticos cuando todavía no existía Airbnb. No existía. Existía Booking, pero solamente trabajaba con hoteles. Y cuando yo hablaba con los extranjeros que venían a Valencia, siempre, pues bueno, típica conversación de ascensor. Bueno, ¿y cómo has venido a Valencia? ¿Conoces tu primera visita a España? Y todos te decían, no, ya he estado Madrid, Barcelona. Pero Valencia no se sabía, no se conocía. Entonces, bueno, pues obviamente esa situación ha cambiado un montón y ahora somos objeto de deseo y eso hace presión económica importante en los precios, claro que sí. De hecho, por ejemplo, en Alicante, aunque es la provincia donde más compradores compran, sí, te estoy hablando un poco de memoria, pero en Comunidad Valenciana o en Valencia aproximadamente no más de un 14% de las compraventas son por extranjeros, ¿vale? Sí que es verdad que muchas veces hay compraventas que es por un chino, pero que es que ella es valenciano. Entonces, sí, no es extranjero. Es la Golden Visa, ¿no? Portuguesa. No, pero el Como chino, si fuera, el chino es extranjero. El chino que sí, quiere Golden Visa, que ya lo han quitado, es extranjero. No, yo hablo que muchas veces te compran un chino, pero que el chino ya es de segunda generación y ya es valenciano, ¿no? Entonces, no se le considera extranjero porque es residente aquí, ya, de antes, ¿no? Sí que es verdad que esas compraventas también son numerosas, pero no son extranjeros, son ya residentes, ¿no? Como un valenciano. Entonces, bueno, ha cambiado, sí. Obviamente, un 15% de compraventas por extranjeros en Valencia, hace unos años eso era ciencia ficción. En Alicante no. En Alicante sí que es verdad que desde los años 60 que se ha trabajado pues la marca Alicante, Costa Blanca, turismo de sol y playa, de calidad y demás, pues ya sabemos que hay ahí clientes que repiten año tras año y que son segunda y tercera generación, que tienen una segunda residencia
y que se retiran en la Costa Blanca y tal. Y allí, por ejemplo, el mercado hipotecario también es muy curioso, porque es donde menos hipotecas se piden también a nivel porcentual de todas las compraventas que se hacen, que compran al contado los extranjeros, o porque a lo mejor financian con un inmueble que tienen allá para comprar aquí su segunda residencia o primera, que muchas veces es primera residencia. Claro. Antes comentabas, Adrián, que ya había pasado en Madrid y Barcelona lo que está ocurriendo aquí en Valencia. ¿Esto qué significaría entonces? ¿Hacia dónde estamos yendo en Valencia si todo sigue igual? Pues mira, esto ha pasado en Madrid, Barcelona, yo diría Sevilla, y yo diría Portugal, las ciudades de Lisboa y Oporto. Como decías antes, un cirujano no se está pudiendo permitir un alquiler o una compra en los núcleos urbanos de Lisboa y de Oporto, ¿no? Entonces, las razones son múltiples, pero podemos convenir, ya sea un grupo de inversión o un capital extranjero de persona física. Hemos entrado en el mercado global y el poder adquisitivo del mundo es otra liga, muy superior al nuestro. Son muchas ligas. Entonces, en la medida en donde no hay un tope y estamos en un mercado pues eso, de caníbal, como digo, no hay una regulación y además los intermediarios de la compraventa en alguna medida incentivan, porque en alguna medida vais a comisión de esta creciente burbuja, ¿no? Vamos a un precipicio en donde es una especie de suicidio, como decía antes, es condenar a la generación productiva y arrebatar de esperanza. Sabemos que alguien puede tener hijos cuando tiene una cierta estabilidad, ¿no? Entonces, estar en casa de tus padres hasta los 40 años es un horizonte bastante incierto y bastante injusto, ¿no? Para las generaciones jóvenes, ¿no? Entonces, pueden aparecer pues luchas sociales, pueden haber si nos despertamos, porque también yo creo que estos debates son necesarios para transmitir una consciencia, ¿no? O sea, la gente joven tenemos que hubo unas manifestaciones justo antes de la Dana, si recordáis, Valencia se ofega, muy curioso, hubo unas manifestaciones en donde ya había una especie de toma de conciencia colectiva de que estamos siendo arrebatados nuestros espacios de vida, ¿no? Entonces, pues eso, vamos a ser expulsados de los núcleos urbanos, porque ya no solo es que se adquieran viviendas por, ya sea personas físicas o personas jurídicas internacionales, sino que están ocupando los mejores espacios de las ciudades. Estamos hablando de la cebolla, ¿no? De las capas de cebolla, pero es que esa capa de cebolla está siendo ya al superárea metropolitana, como pasa en las grandes megalópolis. Entonces estar casi que a 20 kilómetros ya está igual de caro, ¿no? Entonces estamos siendo expulsados de nuestros lugares y arrebatando la posibilidad de desarrollo a toda una juventud. Entonces, si no hay una toma de conciencia, un cambio de medidas políticas y sociales, no se avecinan cosas buenas. No se avecinan cosas buenas. No, y además vosotros como arquitectos, la solución al problema no es rápida, porque, vale, está claro que hay que poner más oferta de vivienda en el mercado. Falta oferta, hay más demanda que oferta, eso está clarísimo. Pero es que el producto del que estamos hablando cuesta 4 años de fabricarlo, ¿no? Entre licencias, permisos, y todos los desafíos, ¿no? del constructor. Pues entonces si ya hoy faltan viviendas, ya llegamos 4 años tarde, ¿eh? Y claro, todavía no, o sea, no puedes utilizar esa medida para decir vamos a construir como si no hubiera un mañana, ya, pero ya llegamos 4 años tarde. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es qué hay, cómo podemos sacar ese producto al mercado. Pues obviamente qué propietarios hay, quién tiene ese producto. Hay que tomar medidas rápidas para incentivarles a que saquen ese producto al mercado. Y no hablo de castigarles con te voy a limitar los precios de las habitaciones, te voy a poner el triple de IBI, te voy a poner... No, o sea, obviamente si hay viviendas vacías que nos están autorizando, eso no tiene ningún sentido. ¿Hay viviendas vacías en Valencia? Bueno, leí un dato hace poco que no hay claridad de cuántas viviendas vacías hay. La claridad te lo pueden decir las hidroeléctricas y te dicen, mira, hay 3,4 parece viviendas, millones de viviendas que no tienen consumo de luz, ¿no? Con lo cual están vacías, ¿vale? Bien, pues, oye, es una cantidad... 3,4 millones. 3,8 tengo yo un dato. Sí. ¿En España estamos hablando? Sí, correcto. Entonces, bueno, pues oye, ahí está ese dato. Pues habrá que hacer algo con ellas, ¿no? Ese número de viviendas vacías, sí que es verdad que habrá muchas que estarán ocupadas o que a lo mejor están inhabitables, pero bueno, al final
pues es ir poniendo medidas e incentivos para que esas propiedades no se queden vacías. Y si están vacías, yo no sé, penalizar, ¿no? Penalizar para que alguien las mueva. Porque yo también he vivido la época de la crisis inmobiliaria del año 2008, cuando los bancos empezaban a quedarse pisos embargados, y que ellos no los querían. O sea, que yo recuerdo que tenía un cliente que me decía, no, es que he ido al banco a decirle que no puedo pagar la hipoteca y entregar las llaves, pues a lo mejor alguna persona, un ecuatoriano tal, que no tiene a lo mejor conocimiento del sistema legal español, me vuelvo a Ecuador, no puedo pagar la hipoteca, tome, señor del banco, las llaves de mi vivienda. Y el señor del banco me dice, no, usted no puede hacer eso. Usted tiene que pagar la hipoteca hasta que se muera. Sí, bueno, sí. Entonces, claro, eran situaciones que nunca se habían vivido, ¿no? Pero es verdad, los bancos no quieren quedarse con los inmuebles, pero no les tocó más remedio que quedarse con un montón de inmuebles que se gestionó fatal, y durante muchos años ha habido inmuebles perdidos en un mundo bancario, judicial, burocrático absurdo, cuando en Estados Unidos esto se lo retiraban rapidito. Tú le presentabas un expediente al del banco y le decías, mire, vendiendo esta vivienda a este señor ecuatoriano a pérdidas, vale, usted va a perder tanto dinero, pero se va a ahorrar 7 años de proceso judicial, la subasta, los intereses, la mora, no sé qué, no sé cuántos. Al final le interesa, aunque sea perdiendo dinero, pero es que si no va más perder, ¿no? Y entonces esos expedientes salían rápido. Y aquí no, aquí ha habido una inoperancia burocrática muy grande, con esa cantidad de pisos en el limbo vacíos años y años. ¿Hace falta construir vivienda, Adrián? Pues mira, eso es una gran pregunta. Yo creo que hay que diseccionarla con tranquilidad, porque las respuestas así rápidas nos pueden llevar a cometer errores que ya hemos cometido. Entonces, efectivamente, me consta como 3,8 millones de viviendas públicas, vacías, de las cuales en Valencia 170.000, ¿vale? Que sería pues una especie de 12% del parque actual de viviendas de Valencia, algo similar en Alicante, algo similar en Castellón, ¿no? Entonces, la vivienda, yo creo que debemos ya empezar a cambiar de... Hace falta vivienda. Es como si le dieras a la máquina de hacer, ¿no?, cuarto y mitad de vivienda. Ponme cuarto y mitad de vivienda, ¿no? Y hagamos, como salió recientemente un artículo de prensa en el periódico, que bueno, los urbanistas dicen que hay que generar 30.000 nuevas viviendas en el área metropolitana de Valencia. Primero, eso no son los urbanistas, eso es un urbanista, que es escribano, redactor del Plan General de Valencia. Esa es su opinión. ¿Vale? Hace falta vivienda, pero sobre todo hace falta vivienda asequible, ¿vale? Y hay una gran diferencia, porque hemos estado construyendo estos años. Hemos estado construyendo en Valencia, por ejemplo, pues en la zona de la Fe, ¿no?, que es Malilla. Hemos estado construyendo la zona del Saler. Hemos estado construyendo barrios ajenos a la ciudad, como Turianova, ¿no?, que hoy miras, solo mirando las luces encendidas, ves que están en su mayor parte vacíos. No sé si adquiridos por personas físicas o jurídicas, no sé de qué procedencia, pero ahí están viviendas que tienen una tipología constructiva y una calidad bastante cuestionable. ¿Qué ciudad estamos generando? Entonces, antes de hace falta más vivienda, es cómo vamos a hacer más vivienda, cómo vamos a la vez hacer vivienda y preservar el territorio, ¿no? Entonces no es un valor cuantitativo exclusivamente, ¿no? O sea, se habría que pensar con tranquilidad cómo desquitarnos de un urbanismo bastante mediocre y desastroso que hemos desarrollado en la ciudad de Valencia, ¿no? Entonces eso es una premisa, ¿no? Entonces estoy de acuerdo contigo que antes de ponernos a construir vivienda como si no hubiera mañana, hay que hacer un estudio en profundidad de todas esas viviendas que están todavía por recuperar. Y yo creo que sí, sin necesariamente ir a por el pequeño tenedor, porque si estudias también el dato de esas viviendas vacías, la gran proporción, 26%, sería de personas que tienen más de grandes tenedores, o sea, los que tienen muchas viviendas, ¿eh? O sea, yo no perseguiría a ese pequeño propietario, ¿no? Porque entonces estamos haciendo una ley, al final persiguiendo al más débil, sino esos grandes tenedores con grandes reservas de inversión que están esperando el momento dado, o que han optado por el alquiler vacacional, que es otra cosa que has comentado y que es bastante... ha afectado el mercado de la vivienda, la venta de alquiler, ¿no? Entonces, me parece que es necesaria vivienda, pero falta anteponer la calidad urbana y un planeamiento coherente y beneficie a la ciudad, que no
hace falta vivienda y vamos a hacer 30.000 viviendas Turianova en la periferia de Valencia, haciendo una muralla de viviendas, obliterando y cargándonos la huerta protegida, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que yo no creo que la huerta sea un gran solar ahí que está para nosotros para demandar esa vivienda. Creo que hay muchas otras medidas previas, porque efectivamente queda poco suelo en el área metropolitana de Valencia, ¿no? Hay algunas zonas de suelo rural común, ¿no?, que están ahí, pero creo que hay que tratar de llevar hasta el final todas las medidas previas, todas las cuestiones previas, antes de considerar que hay que hacer nuevos barrios sin pensar, ¿no?, al margen del tiempo de tramitación, ¿no? Pero también, repito, estamos ante el mercado global. El incremento de precios y la situación no responde a una lógica demográfica. Claro. No es porque haya crecido la ciudad de Valencia, ha crecido la demanda de vivir en Valencia, Sí. y ni siquiera de los residentes, la demanda inversora. Sí. La demanda inversora. Entonces, hay ahí toda una cuestión legislativa, de a ver a quién proteger y a quién no. Claro, y vosotros que sois valencianos y habéis estudiado fuera. También otro dato súper curioso, que seguro que conoceréis, es cuál es la ciudad europea con más demanda de Erasmus. Es Valencia. Es Valencia. Tiene- Entonces, eso también tensiona muchísimo el mercado de la vivienda, porque tradicionalmente en Valencia, ¿no?, estos pisos de Blasco Ibáñez, piso de estudiantes, que era pues ese piso así como dejado, que no le hacían ninguna mejora, el suelo de terrazo, la pared de gotelé, Sí. los muebles de pino, y claro, sí que es verdad que el vivir al lado de un piso de estudiantes es un problema vecinal, porque la fiesta está asegurada, ¿no? Entonces, hay mucho suelo, vosotros lo sabéis mejor que yo, de arquitectos, ¿no? Pues suelo terciario que para las residencias de estudiantes ahora, bueno, es la locura, pero es que hay muchísima más demanda de alquiler para estudiantes que oferta. Entonces, para que estos estudiantes nos ocupen pisos familiares grandes de Blasco Ibáñez, pues sería mucho mejor ponerlos en estas residencias, que además ahora son como resorts, ¿no?, que tienen piscina, tienen gimnasio, tienen lavandería, tienen rooftop y hasta un DJ los viernes por la tarde que te pone un poco de música. Pues bueno, oye, esta tendencia, que desde luego está ahí y la compran, y los fondos de inversión, pues mira, ahí también pueden ayudar, porque al final para ellos es un negocio, obviamente, poner una residencia de estudiantes, pero también es una forma de sacar suelo que no es residencial 100%, sino que tiene que tener otros usos para dar salida a esa demanda brutal, para desatascar y aliviar un poco más esos pisos que tiene más sentido que sean para familias o una pareja que ya pues se casan, van a tener hijos y es otra etapa de vida, ¿no? Hablando de esta demanda, ¿qué es lo que más está demandando el mercado? Estabas hablando de los estudiantes y la cantidad de pisos que quieren alquilar. ¿Qué más, qué tipologías son las más demandadas actualmente? Pero, ¿te refieres por vivienda, estudiantes o te refieres por el...? De cuando alguien nos llama a la inmobiliaria, queremos comprar, queremos alquilar, Sí. ¿cuál es la tipología más buscada? La tipología más buscada es la tipología más vendida. Es decir, hay una cosa que ha comentado Adrián, que no estoy de acuerdo con ella, es, oye, para las inmobiliarias es mejor cuanto más suban los precios. No es cierto. Porque tú, imagínate, tú como arquitecto, que prefieres tener un cliente que te hace, no sé, un proyecto de 1 millón de euros, pero solo un cliente, o tener 10 clientes de proyectos de 100.000 euros. ¿Qué es más sano para tu negocio? Respuesta, ¿eh? ¿Qué es más sano para tu negocio o menos Más arriesgado? sano es diversificar, pero 10 clientes dan muchos problemas. Sí, ¿eh? sí, no te digo que no, son 10 clientes en vez de uno, ¿sabes? Pero Sí, imagínate que te enfadas con ese cliente del millón. Así es. Entonces, al final, si tienes un cliente, el negocio es de él, no es tuyo. Entonces, realmente, para la salud de un negocio, para la salud de una agencia inmobiliaria para la salud del mercado inmobiliario, es mucho mejor que haya más alegría de caja, que haya más alegría de número de transacciones y no tanto menos transacciones pero muy caras, ¿no? Porque eso es muy peligroso, porque cuanto más sube el precio, obviamente la población no es insensible a la subida de precio, es completamente sensible a la subida de precio. Entonces, cuanto más sube el precio, más personas quedan expulsadas de la posibilidad de comprar, o de la posibilidad de comprar, o de la posibilidad de comprar en Valencia, en el hospital, y tener que irse más a este radio. Entonces, es mucho más sano para todos que haya un mercado con mucho más número de transacciones y no pocas transacciones y precios elevados.
Ay, yo ahí está. Al final, ten en cuenta que nosotros sí que es verdad que nos beneficia el volumen. El volumen de negocio. El volumen de negocio es precio por número de transacciones. Cuanto más volumen haya, mejor. Sí. Entonces, es mucho más sano que haya más número de transacciones y no tanto unos precios súper expulsivos. Entonces, si nos centramos en eso, pues al final, ¿qué es el producto estrella? Pues el que más se demanda y el que más se vende, pues propiedad de 3 habitaciones, 100 metros cuadrados, 200.000 euros. Es el objeto de deseo de la mayoría de las personas, y también obviamente pues es el producto que si lo captas se vende en 24 horas y haciendo un casting, como tú has comentado antes, ¿no? Fuera de la grabación, porque ahora hay que hacer castings, tanto no solamente de alquiler, sino también de venta. ¿Todavía hay muchos pisos en Valencia a 200.000 euros? No, pero cuando salen, vuelan. Claro. Estábamos hablando de la responsabilidad de las inmobiliarias, pero vamos a también hablar de la del resto de agentes, constructores y arquitectos. ¿Somos parte del problema o de la solución? Bueno, esa es una cuestión también complicada, ¿no? Bueno, con respecto a los agentes implicados, ya sea inmobiliaria, ¿no? Yo creo que hay que aventar a la responsabilidad de cada uno de los agentes en todo el proceso, ¿no? Comentas que prefieres una multiplicidad de operaciones, claro, pero cuando optamos al mercado global, si no me lo paga un local, me lo pagará un extranjero y seguiré manteniendo una multiplicidad de operaciones al precio que se vaya marcando el mercado, ¿no? Entonces, al final, los agentes inmobiliarios, al final, hacen un rol de tasación, y te lo digo por experiencia porque me he visto recientemente inmerso en un proceso de vivienda y así como asesoría a otros clientes de adquisición o de alquiler, y al final la inmobiliaria marca y hace una tasación. Hay la tasación oficial, pero la inmobiliaria es la primera que se acerca a un cliente. Una valoración, un testeo. Y entonces, no, es que ya estás, es que aquí ya puedes pedir tanto, es que así, ¿no? Entonces eso ha sido mi experiencia. Otra cosa es que, pues, probablemente... pero yo creo que tanto los inmobiliarios como los pequeños propietarios hacer llamamiento a la responsabilidad, ya que tienen que poder pagar el alquiler en tiempo de bonanza como en tiempo de crisis, porque entonces habrá riots, habrá revueltas, ¿no? Entonces creo que deberíamos todos, tanto los pequeños tenedores, los agentes intermedios, hacer llamamiento a esa responsabilidad. Entonces los arquitectos, como decía antes, pues tenemos mucha responsabilidad, y los constructores también, ¿no? Pero también pues el diseño de planeamiento urbano, los procesos que creo que están por mejorar, o sea, están verdaderamente por mejorar tanto el urbanismo y el planeamiento, que desgraciadamente construimos y ejecutamos en los planes y proyectos urbanos, pero está obsoleto ya, las tipologías urbanas, ¿no? y la ciudad que estamos generando, como decía, esa cultura del pelotazo, ¿no? La cultura del pelotazo efectivamente es propia para los constructores y los arquitectos como cómplices, ¿no? Los arquitectos, la verdad es que estamos pintando cada vez menos en ese proceso del pelotazo, pero efectivamente la construcción y el diseño urbano o el desarrollo de proyectos en donde desgraciadamente se antepone el generar la vivienda copia-pega de viviendas cebra con nulo valor arquitectónico, urbano, etcétera, ¿no? Para generar copy-paste y generar un churro de vivienda en abstracto, ¿no? Porque la vivienda es algo más abstracto, no, la vivienda tenemos que incrementar el valor medio de la calidad de la vivienda. Basta irse a ciudades próximas, Barcelona o Francia, otros lugares, para ver que hay un valor medio muy superior, ¿no? Y se está generando un espacio público con la vivienda, ¿no? O sea, yo lo siento mucho, pero soy muy crítico con esas viviendas que son completamente autistas, ajenas a la urbanidad, y crear unos condominios privados en donde estamos conquistando, ¿no? Se están anunciando nuevos planes en la ciudad de Valencia, en las pocas bolsas de suelo que quedan, y estamos construyendo Manhattans, ¿no? Y estamos, es que es el planeamiento que viene. Pues creo que debemos ser capaces de criticar, tener una visión crítica, arquitectos, constructores, con la ciudad que estamos planificando, porque un Manhattan conquistando cielo, torres de 42 plantas, como se anuncia en el Grau, ¿no? Viviendas de una calidad muy dudosa, en donde hay muy poca inserción urbana, muy poco espacio público generado, o unas calidades que aparentemente son, ¿no? Tú miras el edificio de cebra, rasca dentro y verás que hay pues viviendas que están hechas de pladur, de materiales de techos bajos, y una cosa que se está pagando
muy elevada, ¿no? Porque pues estamos en este mercado, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos responsabilidad y cada uno deberá hacer un ejercicio de conciencia, de autoconciencia, y a ver en qué medida alinearnos con una determinada virtud para poder sobrevivir a la coyuntura. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro. Yo es que recuerdo, yo he visto que, bueno, pues, obviamente tienes muchos conocimientos, ¿no? De esto que te iba a preguntar, por eso te lo pregunto. Me interesa mucho conocer tu opinión. Yo recuerdo cuando estaba estudiando la carrera de turismo, que aparte de hecho también estudié turismo, y recuerdo una profesora que decía, modelo venidor. Y yo, o sea, modelo venidor, aquello lo decía como si fuera repanocha, ¿no? El modelo venidor. Y a nivel turístico y a nivel urbanístico relacionado con el turismo. Y claro, porque yo dije, venidor, pues tenía ese concepto de mucho ladrillo, mucho cemento, mucha torre, se ha encargado de la playa, aquello era precioso. Mi padre me enseñaba una foto cuando eran ahí en los años 60 que no había nada de eso, y yo decía, venidor. Y claro, yo decía, no, pues nosotros donde estamos, que son casitas blancas, más en la Costa Blanca, ¿no? Que no se han hecho apartamentos, no se han hecho torres. Y ella me dijo, ¿tú has pensado que ese urbanismo de chalet, de a lo mejor de la zona de Javia, de Nia Moreira, te está ocupando una barbaridad de territorio para muy poca densidad de población, y que en Benidorm, en un pirulo de esos, pues aprovechas, gastas muy poco, consumes un poco de territorio y estás aprovechando de forma muy eficiente todos los saneamientos, ¿no? Toda la estructura, todo el urbanismo que se ha creado, tal, y no está todo así como súper desperdigado? Y claro, ahí me cambió un poco el concepto, y ahora obviamente a lo mejor esto no se sabe mucho, pero una de las industrias más contaminantes a nivel global es la construcción, que todos piensan, no, las petroleras, no, el textil, que también yo no desconocía, que contamina una barbaridad, y la construcción. Entonces, esto de la huella de carbono y tal, pues es una cosa, es un tema importante. Entonces, pero por otro lado digo, jolín, estoy totalmente de acuerdo que este tipo de construcción que van a hacer ahora en la desembocadura, ¿no? del río, donde tú vas a hacer este proyecto tan bonito, en el puente de Astilleros, son torres aisladas que van a ser, seguro, pues súper lujo, con sus zonas comunes, cerradas sobre sí mismas, ¿no? Que no incentivan esto del barrio de Benimaclet, que también estábamos diciendo cómo nos gusta el barrio de Benimaclet, porque hay comercio local, porque la gente camina por las calles, porque puedes pasear. Entonces son dos conceptos completamente contrarios, pero por otro lado dices, bueno, si hacen esas torres altas va a haber muchas zonas verdes. Entonces, ¿qué opinas sobre eso? Bien, ¿Qué es mejor? Me encanta que me hagas esta pregunta, porque la tenía... No, mira, aprovecho este escenario para, digamos, decir dos cosas que tal vez compañeros de la universidad, de la profesión, puedan estar en desacuerdo, notablemente urbanistas. Una sería, hay que construir más vivienda. Hay que construir más vivienda. Como dice Escribano, dicen los urbanistas que hay que... Eso hay que ver cómo se construye esa vivienda, y con qué proyecto, con qué planeamiento, qué ciudad estamos generando. ¿Vale? Hay que construir más vivienda asequible, y para eso hace falta un grupo de medidas que luego hablaremos de cara a las propuestas, ¿no? Porque hay otros países de referencias, Austria, Francia, también Suiza, que tienen cooperativas, pero es que incluso en este país, el País Vasco, o zonas del norte, donde se aseguran una vivienda asequible que está asegurada, ¿no? Entonces eso por un lado. Y por otro lado estás hablando de la hiperdensidad. Hasta hace poco, y voy a ser muy polémico porque pues nos hemos todos criado los arquitectos en arquitectos como Rem Koolhaas de la hiperdensidad y alegatos de la hiperdensidad, y me gustaría romper una lanza en contra de teóricos muy negativos del urbanismo como son Le Corbusier y Rem Koolhaas, que creo que han hecho una afección muy grave a la teoría urbana y que nos han dado gato por liebre con digamos homologías, o como Le Corbusier hablaba del paquebote, hablaba de apilar como en contenedores de un barco, ¿no? En la posguerra, por la necesidad de vivienda, ¿no? Apilemos a todos los humanos en grandes torres que iban a ser la solución a la vivienda, etcétera, ¿no? Porque así liberaremos el suelo y haremos la Via Dios, que es el espacio verde, y todo sobre el papel es muy bonito, ¿no? Lo mismo con las torres de vivienda, en donde Rem Koolhaas ha sido un acérrimo defensor de la hiperdensidad y de la defensa de Manhattan y de las torres, y que todavía algunos urbanistas dicen que la hiperdensidad, que de Benidorm o que Manhattan son modelos ecológicos porque están ocupando poca huella y no sé cuánto, ¿no? Entonces, tanto la idea de que hay que construir
así en genérico, como la idea de la hiperdensidad y la altura es ecologista, en el fondo están haciendo el caldo gordo a la cultura del pelotazo y a la especulación inmobiliaria. Se está multiplicando el provecho del suelo pintado de verde y diciendo que es una determinada ecología, ¿vale? Es lo que se llama, tú estás haciendo alusión a la noción de dispersión, ¿no?, del sprawl americano, que se ha llevado al paroxismo la tipología de pueblo y se ha llevado a una extensión increíble en donde hay muchos desplazamientos, frente a la compacidad de Benidorm o de un núcleo urbano hiperdenso con unas torres de vivienda. Entonces, yo creo que a menudo se utilizan de manera falaz argumentos diciendo que la hiperdensidad y las torres son ecologistas. Pues, esas torres tienen una huella ecológica inmensa, tanto en su construcción como en su necesidad de aporte. La comedia energética, la gestión de residuos que cada día están generando, así como otros tipos de cuestiones de índole más de análisis urbano, de qué ciudad se está generando, qué contacto con el suelo, qué humanidad, qué relación con qué barrio se está generando. A menudo hay una demanda, pues eso, de aislamiento de tu condominio, con tu piscina, con tu vallado. Y si te fueras a Brasil ya es con un tío en la puerta, con una ametralladora, donde tenemos pues los juegos del hambre, tenemos a las personas que están amuralladas y esas personas, ¿no? Entonces, el urbanismo, la teoría urbanística está en crisis y no está resuelta. Y creo que es una cosa que debemos, desde la academia, desde la universidad, desde nuestra profesión, seguir investigando y desarrollando un determinado espíritu crítico porque no está resuelto. Entonces, si bien el chalet periférico periurbano ocupa mucha huella, ese chalet periurbano a menudo está leyendo una topografía de un territorio, hay una vegetación, es drenante, y España está vaciada. ¿Vale? No nos olvidemos, que es lo que decía al principio, o sea, tenemos una España que está vaciada, ¿no? Entonces a veces se habla del sprawl periurbano, pero tenemos pueblos que están abandonados, está toda España por ocupar. De nuevo estamos hablando de un problema que es la urbanidad. Hacemos pasar la urbanidad como el mundo. De repente, ¿no? Es como que la lechuga es una cosa que está plastificada, ¿no? O los tomates es una cosa que voy al supermercado y la compramos. Nos hemos desarraigado completamente del medio rural. Entonces ese sprawl periurbano en realidad nos haría hablar de qué pasa con lo urbano, ¿no? Qué pasa con la ruralidad y qué pasa con todos esos lugares que están en muy malas circunstancias. Entonces es verdad que ese sprawl, ese crecimiento extensivo americano, se ha llegado al paroxismo y la destroza, notablemente por el requerimiento de los elementos de transporte, pero es una falacia que la hiperdensidad sea ecológica. Así como digo que haya que construir masivamente no, se construye más y se encarece más. Eso ha sido lo siento decirlo, porque no se han hecho viviendas asequibles. Como decías antes, se ha construido, pero no se ha tenido en cuenta la proporción de vivienda asequible, que es la vivienda pública. Entonces, hay unos problemas públicos. No ha puesto para nada en la hiperdensidad. Qué curioso que tú dices qué tipología es más demandada. Yo diría, ¿qué tipología es más valiosa o más cara? La vivienda de poble, de Benimaclet, del Cabanyal o de Patrais. Vivir en una casa de poble a día de hoy, a doble altura, con un altillo, con una escalera, con un patio, con un limonero, contacto con el suelo y con una vida de barrio, es lo que la gente en realidad, que tiene un cierto aprecio por tal, demanda. Esas viviendas que valían 100.000 euros, 200.000, ahora valen $500.000 de euros a reformar o 400.000. Entonces, qué curioso que la tipología histórica más pegada al suelo, a la tierra, al anejo, a la tradición, al pattern rural, etcétera, es una vivienda en donde es casi de élite, ¿no? Entonces, de alguna manera, algo ha pasado en esa modernidad impuesta que nos ha venido de unas tipologías muy ajenas. ¿Qué ciudad estás generando con esa torre, ¿no? O sea, está liberando espacio. ¿Qué espacio se está generando? Los renders son muy bonitos de los proyectos. ¿Cómo acaban luego los renders? A menudo esos espacios que has generado son de espacio libre privado. Es un espacio libre, sí, pero tiene una valla y tiene una piscina, tiene un club social, una tal, ¿no? O, pues eso. Y eso, como digo, es un gran debate. El urbanismo está en una crisis y hay que, yo creo, reinventarse y poner en cuestión, porque tal vez la tipología de manzana del ensanche, ¿no? A determinada sección de calle, etcétera, esté generando otra relación entre las personas, ¿no? Como decíamos antes, esa idea de la hibridación, mezcla tipológica, ¿por qué habitar todos, como decía Le Corbusier, todos apilados como contenedores? No somos mercancías, apilable,
tal vez valga la pena seguir apostando por una mezcla de tipologías, como pasa que aquí tenemos la suerte de que tenemos muchas tipologías, tenemos pequeños núcleos históricos como el Cabanyal, Benimaclet, etcétera, insertos en la ciudad, lo que permite diferentes modos de habitar, ¿no? Entonces creo que tanto pues, es un poco falaz esa historia de la hiperdensidad como algo ecológico. Pero tampoco te has posicionado por esto es lo mejor. Me posiciono por una investigación abierta, y que no solamente los profesionales, sino en la academia, los estudiantes, es lo que les digo, estáis en el tiempo de la experimentación y de la investigación a través de los proyectos que se desarrollan, ¿no? Entonces, por ejemplo, me parece muy inadecuado esa idea del límite urbano. Antes eran las murallas de la ciudad, ahora son las rondas, ¿no? Las rondas periurbanas, esas grandes cortes de las ciudades, ¿no? Que es donde más se ha construido últimamente, como digo, en Marilla, La Fe, la zona del Saler, etcétera, donde es el límite urbano y dos torres de vivienda que están apropiándose del paisaje y generando una barrera y un límite. Yo creo que eso es una manera bastante torpe de interactuar con el paisaje. Creo que cada lugar requerirá su análisis en profundidad de las preexistencias para tratar de reparar, crear a la vez que interactúas de manera sabia con las preexistencias, hibridando densidades, alturas, modos de habitar. No creo que haya una respuesta única, sino hace falta un análisis muy del territorio, de la zona, del barrio, sensible, de los números también, que den los números, pero no marcarme así en copy-paste de torres rectangulares o de bloques, porque me parece que estamos destrozando nuestra ciudad y no podemos hablar de solo hay que construir y ya está. Y el mercado, y luego llegaremos a que nos hemos cargado la huerta. Sí, aquí es un poco de allá donde fueres, haz lo que vieres. Por ejemplo, en la Costa Blanca ahora están haciendo un montón de chalés como muy nórdicos, muy modernos. Y yo digo, pero bueno, ¿qué pasa con este arco de Tosca de toda la vida? Claro. Este tejado a dos aguas de teja alicantina que con cámara de aire. Claro, luego los de la casa nórdica tienen que estar con aire acondicionado todo el santo día, que sí, con placas solares y lo que tú quieras, pero con aire acondicionado 24/7. Porque tienen una radiación solar ahí que no se puede soportar, ¿no? Y bueno, pues eso sí que es verdad que el valenciano tiene un poco la idea de esta, ostras, ser la casa de pueblo con el limonero, con el tal, pero luego lo cierto es que la realidad del mercado es que no hay apenas casas de esas. No hay. Nos lo hemos cargado y no hay. Claro. Y luego también, obviamente, es algo también romántico idealista. También conozco a alguno que se dio a ir a una de estas y dice, ostras, que estoy en planta baja, es que tengo humedades, que tengo cucarachas. Aquí es toda la humedad de capilaridad que me ha dicho el arquitecto, no sabía que existía. ¿Por qué las baldosas en las paredes están hasta media altura? Pues igual tiene algo que ver. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que además hace poco leí un éxito de vivienda social que habían hecho en Mallorca que ha salido en una revista de decoración, sí, con bloques de marés, que es lo típico de allí, ¿no? Y con algas secas. Sí, me ha parecido brutal. Y bueno, obviamente son casas relativamente bajas, ¿no? No es, venga, vivienda social, vamos a hacer vivienda de altura. Y pues muy propias para los recursos naturales y de proximidad que tienen allí para hacer ese tipo de viviendas, desde luego que sí. ¿Cuál sería, Piedra, tu conclusión o cierre del tema? Está la cosa muy mal, Está la cosa muy mal. Está la cosa muy mal. Está muy malita la cosa. De hecho, otro dato también súper curioso es, ahora mismo, si te metes en el portal inmobiliario líder y te pones a buscar pisos en alquiler y habitaciones en alquiler, ¿qué es lo que te encuentras? ¿Dirías que hay más pisos de alquiler o que hay más habitaciones de alquiler? Habitaciones, diría. Hay muchas más habitaciones de alquiler que pisos. Eso no había pasado jamás, nunca. Y luego, en 17 años, pues estamos en máximos históricos de número de transacciones cerradas, de compraventas, y también en niveles máximos de precio, ¿no? Entonces, pues ahí están los datos. La cosa está que arde y hay que tomar, desde luego, que medidas urgentes. Adrián, ¿cómo concluís tú? ¿Cómo ves la cosa? Pues sí, o sea, yo creo que contra todo pronóstico hemos estado en acuerdo en bastantes cosas, ¿no? Y podremos convenir en que es necesario
un desarrollo de una concepción pública del parque de viviendas, o sea, tratar de acercar el derecho a la vivienda a que sea de facto un derecho efectivo, porque me consta que hace poco pues tuvieron que renunciar hasta la asignación a la vivienda pública que se había asignado porque no podían siquiera cumplir los requerimientos para la hipoteca para la vivienda social, ¿no? Entonces creo que no podemos perder de vista que la vivienda es un bien de uso, es una cuestión esencial que garantiza un horizonte de esperanza para la sociedad española, valenciana, etc. Entonces, creo que hace falta desarrollar todas las estrategias posibles que sean requeridas de colaboración público-privada, que sea simbiótica, que sea del win-win, ¿no? Que no sea parasitaria. Hay una cosa, estamos en el mundo global, para bien y para mal. Hay ejemplos en todos nuestros países circundantes, ya sea, como decía, en Francia o en Suiza, el modelo cooperativo, o en Viena, en donde el suelo es público, o en el País Vasco, que tienen un programa muy serio, y en pueblos del norte que tienen un programa muy serio de vivienda pública. Entonces yo creo que no faltan casas, o sea, yo creo que sobran inversores agresivos, o sea, y hay que construir vivienda asequible, ¿no? O sea, creo que y para ello hace falta un elemento de regulación y de control para aproximar la vivienda a un valor de uso garantizado por nuestra legislación. Totalmente. Cualquier persona, inversor, tu propio hijo, si invierte, es que no puedes vender tu riqueza. Si vendes tus propiedades, pues eso es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, totalmente de acuerdo con él en que la vivienda social tiene que perpetuarse como un bien del Estado para que eso esté constantemente generando una riqueza y con esos alquileres poder seguir reinvirtiendo, mejorando y consiguiendo más propiedades. Pero también yo quiero apostillar o decir algo a nivel un poco más sesgo cultural. Creo que también uno de los problemas que estamos ahora arrastrando, que nos lleva a este punto, que muchas veces también hablamos de datos, pero también la cultura y cómo piensan las personas y cómo se mueven determina mucho la economía, ¿no? Y culturalmente creo que ahora deberíamos de negar rotundamente que el político que lleve a cabo políticas de vivienda no es un político corrupto, que el promotor, el arquitecto o el agente inmobiliario que dinamiza el mercado para que esa voluntad política se cumple y ese producto inmobiliario salga al mercado, no somos unos empresarios malévolos y demonios. Tendremos que también cobrar por nuestro trabajo, que para eso también estamos aportando valor a la cadena, ¿no? Uh-huh. Y que tampoco el comprador es un especulador. Cada uno tiene su función y si todos hacemos nuestra parte de trabajo, pues esto todo sale y no hay que demonizar a ninguna parte del proceso, sino todo lo contrario. Tenemos que tratar de que esto salga adelante. Y culturalmente pues no está bien encasillar a las personas de esa forma tan injusta. Efectivamente, estoy de acuerdo que decía que ni moralizar, ni encasillar, ni tomar posturas, digamos, radicales, pero sin embargo pues la vivienda, como decía, es un valor de uso y creo que tenemos que huir también de esa lógica de rentabilidad, de esa ansia rentabilista, ¿no? Y esa cuestión del pelotazo también y tal vez comprender que la vivienda, siendo un elemento tan estructurante y estratégico para una sociedad, ha de estar en ciclos un poco más largos y la vivienda tiene que ser una cosa ponderada, equilibrada con el poder adquisitivo de las sociedades. Si no, estamos abocados a un precipicio. Entonces tiene que estar algo equilibrado con los salarios locales y con el poder adquisitivo de las personas que están habitando. Entonces el beneficio de cada agente urbanizador pues deberá ajustarse también a toda una coyuntura de sociedad habitante, ¿no? Que pueda adquirir. Totalmente. Y para eso es fundamental, volviendo al inicio del debate, la seguridad jurídica. Porque ¿qué acciones o productos estructurados a nivel finanzas son los que te dan una alta rentabilidad? Pues que son muy arriesgados. ¿Y por qué ahora la vivienda está dando una alta rentabilidad? Porque es muy arriesgado. Se está convirtiendo en un deporte de riesgo.
por toda la inseguridad jurídica que se ha provocado. Entonces, si tú das seguridad jurídica, se pone más producto en el mercado, obviamente esa rentabilidad, ese porcentaje de rentabilidad va a bajar, porque va a ser un producto más seguro, donde más estable, donde la gente se siente más cómoda. Entonces ahí es donde hay que trabajar y tendría un efecto directo muy rápido. Bueno, pues hacemos desde aquí esta llamada a todos los agentes intervinientes, también a los entes públicos, para ver si conseguimos que se incorporen estas políticas y estas viviendas al mercado. Muchísimas gracias, Piedad, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Adrián. Muchas gracias. Me lo habéis hecho muy fácil hoy, la verdad. Yo pensaba que iba a tener que estar aquí moderando momentos tensionados y ha sido esto maravilloso. Así que muchísimas gracias. Espero que hayáis sacado también algo de esta charla. Y bueno, pues contaré con vosotros, si me lo permitís, Claro. para próximas temáticas, porque creo que ya hemos rascado unas cuantas que pueden ser en el futuro, de edificios Zebra, de alta densidad, baja densidad y modelos. Bueno, ya iremos viendo. Fenomenal. Muchísimas gracias, y al resto pues nos vemos en el próximo programa, y muchas gracias por haber llegado hasta aquí con nosotros. Hasta luego. Hasta luego. Volvemos.